Estás a punto de escuchar un mensaje de parte de Dios que va a transformar tu vida y tu corazón. Estamos seguros de que la palabra de Dios siempre llega a tiempo. Estamos seguros de que Dios ha preparado este momento especialmente para ti. Estaría increíble que puedas conectar conmigo por redes sociales y que puedas prender la campanita para que te aparezcan cada semana nuestros mensajes. Y bueno, pues prepara tu atmósfera, prepara tu lugar, tu sala, tu corazón para escuchar la palabra de Dios. Adelante. La palabra de Dios en Isaías, el Señor revela al profeta Isaías 600 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. 600 años antes se escriben estas líneas que parece una metáfora de la llegada de Jesucristo acá a la tierra, el contexto, la atmósfera que lo iba a recibir. Y en el capítulo 53, verso 2, dice: creció en su presencia como un vástago tierno. ¿Puedes decir conmigo un vástago tierno? Después dice, creció en su presencia como un vástago tierno, dice, como raíz de tierra seca. Isaías está teniendo una visión y está buscando dibujar un cuadro que pueda traer claridad al ambiente que está recibiendo a Jesús aquí en la tierra. Este es un ambiente o una atmósfera seca. En la King James dice infértil, como un vástago, como una raíz sembrada en la infertilidad, en el desierto, en tierra árida, enferma. Este ambiente definitivamente seco, definitivamente no propició el crecimiento de Cristo. Pero hoy quiero decirte que esa adversidad no determina nuestro futuro. Probablemente estemos pasando por un momento de adversidad, un momento complicado. Quizás tú no vienes de una familia unida, quizás vienes de una familia disfuncional, quizás vienes de abuso, de dolor, de deudas, de problemas. Quizás en este mismo momento estás en esta silla o en ese lugar o en tu casa o escuchando este podcast y me estás escuchando y estás enfermo, sientes dolor. Hoy quiero decirte que tu adversidad no determina tu final. Tu adversidad no determina tu final. El vástago, la raíz, tiende a ser sembrada en lugares áridos, enfermos, tristes, asolados, para desde ahí florecer en medio de la nada. El profeta está tratando de explicar esto y explicando el ambiente desfavorable en aquella raíz sembrada. Y quiero comenzar diciéndote que Jesús no se asusta por en medio de en donde está siendo sembrado. ¿Sabes? Él no se asusta por nuestro pecado. Él no se asusta por nuestra formación, por nuestro problema, por en medio de en donde estamos. Él no se asusta. Jesús es esa raíz de tierra seca y Él no necesita quizá que tus papás sean buenos para usarte. Él no necesita que tengas estudios para usarte. Él no necesita buena suerte, gente sana para usar. Él no necesita gente libre, porque Él es la raíz de la tierra seca. ¿Ya has puesto a pensar en esto? Que Jesús no necesita absolutamente nada de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él, pero Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita nada de nosotros, pero Él nos quiere a nosotros. La atmósfera donde Él llegó
Jesús desafió todos los estigmas, niveles, paradigmas de líderes judíos, sociales, líderes de gobierno. Desafió los estándares de personalidad. ¿Recuerdas el primer rey de Israel, Saúl? La palabra nos muestra en 1 Samuel 10:23 que Samuel era más alto que toda la gente, que Samuel tenía una personalidad que jalaba las miradas de las personas, que Samuel tenía una capacidad. Dice que su altura era mayor que toda la gente del ejército. Él era un hombre preparado para la guerra, diestro para la guerra. Su espada era más pesada que la del resto del ejército. Era una persona preparada para ser un gran líder. Jesús no. Eso dice la palabra en Isaías. Dice también Isaías, por ejemplo, David dice la palabra, después de Saúl vino David. David dice la palabra que era un hombre hermoso, así como tu esposo. ¿Qué pasó, hermana? Hay que ver con fe. Alguna soltera tenía que haber dicho, sí, amén, arrebato. David era hermoso. Dice que su semblante y su parecer era precioso, era diferente que los demás judíos. La palabra dice que David era un músico e intérprete impresionante. Él cantaba y él tocaba y tenía una habilidad impresionante de conexión. Jesús no, él era la raíz de la tierra seca. La época en la que Jesús llegó a la tierra fue una época de extrema inmoralidad sexual, injusticia social y desequilibrio económico. Jesús llegó en medio de un mundo podrido. Y el pueblo judío ya en ese momento adoraba a muchos dioses. Había demasiadas religiones en ese momento. El odio era más fuerte que el amor. Habían sido invadidos por los babilonios, que tenían demasiados dioses y muchas excentricidades. Habían sido también invadidos por los persas que tenían una habilidad de subyugar y esclavizar a la gente impresionante. Habían sido invadidos también por los griegos, que tenían una forma de ver las cosas, un asunto cultural cochino, sucio. Y finalmente ellos habían sido conquistados por los romanos. 4 culturas habían tenido secuestrada la creencia del judaísmo, y el judaísmo se había reducido a solo una cáscara de su pasado. Ya no había nada que orgullecerse de ser judío y venir del linaje de David. Ya no había nada que orgullecerse, porque en ese momento estaba totalmente deplorada la sociedad, y la situación era complicada. El linaje de David no era algo de que enorgullecerse en ese momento. Y Jesús se puso un apellido donde se presentaba, y él era Jesús de Nazaret. Cuando yo estaba en la primaria, yo recuerdo que estaba en el salón, y entonces pasan lista, ¿verdad? Panchito, presente. Luisita, presente. Y luego decían, Josué Galindo. Yo decía, presente, maestra. Me decía, eres Galindo de los Galindo Vara, me decían. Creo que fue un hombre, un político, alguien importante. Y yo le decía, no, soy de los Galindo de Bella Unión. Y me decía la maestra, de los orejones de Bella Unión. No había nada que Nazaret pudiera ofrecer en ese momento. Era difícil. Era una ciudad pobre que nadie quería. No había nada
de qué enorgullecerse de haber sido de Nazaret. Y Jesús se presentaba, y cada vez que Jesús se presentaba, le recordaba a las personas que lo iban a ver o escuchar que él venía de una tierra seca, árida, pobre, enferma. Si Jesús hubiera nacido del César, si Jesús hubiera nacido del faraón, o por lo menos si Jesús hubiera sido romano, hubiera tenido una oportunidad a colarse con las grandes esferas de la élite. Hubiera tenido la oportunidad de tener un rumbo, una ruta. Pero no, él venía hijo de una mujer que decía, imagínate esto socialmente, esta mujer llamada María decía que Jesús era engendrado por el Espíritu Santo. Su padrastro era un carpintero de posición baja económicamente, porque Jesús era una raíz de tierra seca. El entorno de Jesús. ¿Qué te parece esto que enseñan de liderazgo? Que si quieres ser una mejor persona, te reúnas de grandes personas. Si quieres ser un líder, rodéate de líderes. Jesús se rodeó de puro pecador, bebedor. Mira, Mateo no era una cosita linda de qué enorgullecerse. Mi amigo es Mateo. La sociedad no quería a Mateo. Él era un cobrador de impuestos. Pedro el mochaorejas. Pedro el violento. Pedro el que actúa más rápido de lo que piensa. Pedro el orgulloso. O sea, Jesús, en lugar de rodearse de los mejores, él se rodeó de puro malandrín para hacer su equipo de trabajo. Su infancia. Jesús nació no en una cuna de oro, él nació en un pesebre de paja. Él no nació envuelto en estas cobijitas frazadas egipcias tejidas a mano con un hilo adelgazado. Él lo taparon con cobijas en el que utilizaban para que los animales pudieran parir, porque él era una raíz de tierra seca. Él no tuvo cuna de oro, él no tuvo mamila con leche light deslactosada, nan. Su ciudad, nada de qué enorgullecerse. Y nos damos cuenta que ese vástago tierno, que esa raíz de tierra árida y seca, venció los límites culturales, religiosos, sociales, y se convirtió en un árbol de vida. Quiero llevarte a un punto, y es que la presencia de Dios no necesita un lugar limpio. La presencia de Dios no necesita un lugar sin equivocación. La presencia de Dios no necesita una ayuda para hacer lo que necesita hacer. La presencia de Dios solamente necesita un espacio donde ser depositada. En 2 de Samuel, capítulos 5, 6 y 7, nos relata la historia de cuando se llevan el arca
la recuperan, todos recuperan, ¿te acuerdan de ese momento? Recuperan el arca y entonces el arca tenía una forma, el arca del pacto. El arca del pacto representa la presencia de Dios mismo. El arca del pacto tenía utensilios y era una de las herramientas que se utilizaban en el tabernáculo para que la presencia de Dios invadiera y el pueblo pudiera ser liberado de todos sus pecados. Esta arca cae en las manos de David, el arca la pierden, después la recuperan y vienen recuperando el arca con animales de guerra y vienen con el arca rápido y la vienen trasladando a algunos animales, pero dice la palabra, nos menciona de un hombre llamado Usa, que al ver que el arca se iba a caer porque iba muy rápido, este Usa mete las manos y dice que él cayó fulminado por la presencia de Dios. Él murió en ese momento porque el arca no se cayera, porque el arca no se lastimara. La actitud era la mejor, pero la forma no era la correcta. Y quiero mencionarte algo, porque muchas veces no nos damos cuenta de pequeños detalles que le dan un gran giro a esta historia. Y es que, ¿quién era Usa? Usa venía de familia de levitas. Usa había sido adiestrado por lo menos durante 15 años de cómo trasladar y cómo hacer estos movimientos. Él sabía perfectamente cómo había que tratar y honrar la presencia de Dios. Él había sido educado por judíos y él había sido adiestrado para no cometer este tipo de errores, pero este hombre mete sus manos y muere fulminado por la presencia de Dios. David se entristece y Dios llama a un hombre llamado Obed Edom Geteo. Este hombre, Obed Edom, que significa su nombre literalmente hijo de la Filistea. Su nombre significa hijo de la Filistea. Él venía de un trasfondo complicado. ¿Te acuerdas de Moisés? ¿Sabes quién es Moisés? Este gran líder, ¿verdad? Que saca de la esclavitud a más de 10 millones de personas. Pero dice la palabra que en el desierto Moisés conoce a una mujer que no era creyente. Y él se casa con ella y tiene hijos con ella. Y sus hijos siguieron las creencias, religiones y a los dioses de su esposa y no al Dios Todopoderoso. Sus hijos se perdieron. Todo porque la mamá muchas veces es la que trae ese cuidado de los ritos, de las costumbres y de la cultura. Sus hijos estuvieron culturizados por los dioses. No quiere decir que esa forma esté equivocada. Las mujeres son valiosísimas. Las mamás son preciosas y aquí está la mía. Así que tengo que portarme bien. Este hombre, Obed Edom, tenía una madre que tenía otras creencias. Me imagino su casa llena de ídolos, su casa llena de suciedad, su casa llena de problemas, pero ahí en esa casa sucia, emproblemada, ahí es donde el Señor decidió depositar su presencia. Y dice la palabra, acompáñame al equipo de alabanza, dice la palabra que la casa de Obed Edom fue bendecida por Dios. La descendencia de Obed Edom fue bendecida por Dios. Volte para acá. El pueblo de Israel fue bendecido por Dios gracias a que un hombre que estaba diseñado para morir adorando a otros dioses decidió hacer un cambio en su vida y meter la presencia de Dios a su hogar. Él es el vástago tierno. Él es la raíz de la tierra árida y seca. Yo no sé exactamente por qué estás viviendo. No sé exactamente cuáles sean tus necesidades.
tus problemas, tus dificultades. Pero lo que sí te quiero decir es que la raíz está lista para ser sembrada en tu negocio, en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, con tus hijos. Él está listo para hacer algo nuevo y fresco en tu familia. Les recordamos que tenemos reunión de niños y bebés en la parte de atrás. Quiero dar lectura a lo que sucede después. Dice: creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de tierra seca. Dice: en él no había belleza, en él no había majestad, su aspecto no era atractivo. Nada en su apariencia lo hacía deseable. Él fue, dice el versículo 3, despreciado, rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Versículo 4 es el verso que leímos en generosidad. Quiero que lo leas ahora sí con este entendimiento de que este es la raíz sembrada en un corazón árido. Ciertamente ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Él soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él cayó el castigo, el precio de nuestra paz. Pero gracias a sus heridas, nosotros fuimos sanados. No tienes que ser una mejor persona. No tienes que no equivocarte. No tienes que saberte las escrituras de memoria. No tienes que saberte todos los coritos. Simplemente quiero invitarte hoy a que consideres el rendirte para que la raíz sea sembrada en esta tierra árida y seca.